Hola, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco la invitación, sobre todo a la doctora Arcelia Moreno Agras, por esta invitación a darles una charla breve acerca de cómo se han desarrollado las vacunas contra la COVID-19 y cómo Europa en particular ha tenido un interés muy grande en apoyar, en financiar a estos proyectos de desarrollo biotecnológico. Y quería comenzar contrastando una noticia que acaba de salir hace poco, aunque ya se sabía, que son algunos países de el que conocemos países desarrollados, países europeos, que paradójicamente han invertido mucho en producir vacunas contra estas enfermedades y al mismo tiempo hay muchos movimientos antivacunas. Creo que este es otro tema que está muy ligado a lo difícil que ha sido persuadir o insistir, convencer a las personas que las vacunas son seguras y que es una de las medidas, pero no la solución absoluta para salir de esta amenaza latente a la salud pública. Entonces, esta es una charla que es muy breve, pero quizá nos vaya a dar una visión amplia de todo lo que implica el desarrollo de una vacuna. Como antecedentes tenemos eh, pues un dibujo en donde vemos a algunos escenarios que pudieron haber ocurrido en el inicio de esta tecnología llamada vacunas. No me voy a enfocar en las historias de las vacunas porque no es el objetivo, pero vean cómo las condiciones del desarrollo de las vacunas se dan en condiciones bastante empíricas, en donde la gente por experiencia observó que las inoculaciones de patógenos atenuados o de patógenos debilitados podía inducir una mejor respuesta inmunológica o una mayor protección cuando había una enfermedad. Aquí vemos claramente cómo una persona está llevando a su hijo o hija a que se le inoculen ciertos fluidos provenientes de otros animales y el patógeno pues es muy parecido entre los animales y el patógeno que infecta a los humanos. De tal suerte que aumentaba mucho su probabilidad de esperanza de vida. Creo que hay dos cosas muy importantes que han permitido elevar la esperanza de vida en la humanidad. Uno, desde luego, son las vacunas y otro son los antibióticos, pero ese es otro tema. Se reconocen dos pioneros de la vacunación de alguna manera empírica, de una vacunación un poquito primitiva, por usar un término teleológico o direccional, y uno de ellos es Edward Jenner y otra es Mary Montagu, ambos en Europa, ambos en el Reino Unido. Y ellos comenzaban, insisto, empíricamente a probar estas metodologías de inoculación porque se había observado que aumentaban la posibilidad de sobrevivir. Piensen que en esos momentos era prácticamente ficción poder llegar a edades que ahora son cada vez más frecuentes, 80, 90 años. Entonces, estos pequeños movimientos científicos que se dan en clases sobre todo acomodadas de exploración, de experimentación, acordémonos de Darwin, por ejemplo, que era un, naturalista de una clase acomodada, pues tenía los recursos para ir explorando estas metodologías, estas tecnologías y poco a poco ir mejorándolas, poco a poco ir involucrándose más en la producción masiva de estas tecnologías. Y rápidamente, ¿cómo trabajan las vacunas?
Pues las vacunas es una, me gusta llamarlas a mí como una presentación, como un anticipo, un estímulo que se le da al cuerpo. Recordemos que no solo se vacunan a los humanos, sino una gran cantidad de animales, sobre todo de interés zootécnico. Pero en todos los casos ocurre algo muy similar. Lo que va a producir el piquete, lo que nos inyectan, esa sustancia que nos inyectan, son algunas cositas, pedacitos, fragmentos de ese patógeno, que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser otro tipo de organismos, no necesariamente virus, que lo que van a hacer es estimular al sistema inmunológico. Acuérdense que el sistema inmunológico son un montón de células que están especializadas en reconocer esos pedacitos de los patógenos que generalmente están en la superficie del patógeno o en el interior de algunas proteínas de los patógenos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, lo que hacen los vacunólogos es hacer un machacado de estos patógenos y estabilizarlos en la vacuna, estabilizarlos para que no se deshagan, para que no se degraden, y luego introducirlos al organismo por medio de una inyección intramuscular y eventualmente esto se va a diseminar por todo el cuerpo. Van a haber células especializadas que son como patrullitas que están monitoreando todo el cuerpo, el organismo, y eventualmente se van a encontrar con uno de esos pedacitos, pero pongan atención que uso el término pedacitos, el término formal son antígenos, y recuerden que una condición para que exista un patógeno es que el patógeno esté completo. No basta, como dicen los matemáticos, es una condición necesaria, pero no suficiente, que esté el material genético. Pero si el material genético no está bien ensamblado con otras partes, el virus o el patógeno pues no es potencialmente infeccioso. Entonces es lo que hacemos, poner pedacitos, no al patógeno en sí, no al patógeno con capacidad de infección. Eso es muy importante. El término correcto para esos pedacitos, esos fragmentos en inmunología es antígenos. Esos antígenos van a ser reconocidos por estas células especializadas, que no voy a ver nombres porque no es el objetivo, y al paso del tiempo, más o menos unas 15 días, un poquito más, llegan a un grado de reconocimiento del sistema inmunológico muy especial, muy específico, que es el momento en el que ya contamos con anticuerpos que van a reconocer especialmente a estos pedacitos o estos antígenos. Es muy importante recordar que debe de pasar un poquito de tiempo para que se produzcan esos anticuerpos. Por eso la insistencia cuando uno se va a vacunar de no asumir que cuando se vacuna ese día ya está protegido, ¿no? Tiene que pasar un tiempo, igual si hubiera sido una infección natural, para que se creen los anticuerpos. Ahora, hay algo también muy importante en la producción de anticuerpos, que en los dos casos deben de pasar cierto tiempo para producirse los anticuerpos, pero las vacunas nos anticipan a que haya una infección natural. Esa es la gran ventaja de las vacunas. Nos ayudan ganando tiempo antes de que podamos pescar ese patógeno. Bueno, pueden ser anticuerpos monoclonales o policlonales, pero esos ya son términos muy especializados. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse una vacuna? Pues tarda mucho. En realidad, en promedio, más de 10 años. Y creo que todos hemos estado familiarizados con las noticias que dicen fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, más o menos, como le estoy diciendo, lleva un poquito más de 10 años producir, probar y comercializar una vacuna, que son cosas totalmente distintas. El desarrollo de una vacuna comienza con
una investigación académica. Algunos le llaman ciencia básica, cosa, un término que no me gusta, pero es más bien toda la investigación que se hace en laboratorios, toda la investigación que se hace en universidades públicas y privadas. Aquí, queramos o no, eso es algo que no entienden muchos estados, muchos gobiernos, es que para hacer investigación y tener vacunas que usamos, necesitamos dinero. Aquí es donde gran parte de la financiación empieza para pagar salarios de investigadores, para pagar experimentos, para pagar materiales. Es el punto inicial del desarrollo de una vacuna. Bueno, una vez que los investigadores dicen, bueno, tenemos una vacuna que ya desarrollamos, que creemos que puede funcionar, vienen los ensayos preclínicos, en donde la vacuna se va a optimizar su producción, donde la vacuna se va a garantizar los estándares de calidad que deben de tener, y empiezan los ensayos de fase 1. Pero vean cómo entre la investigación académica y el inicio de la fase 1, o sea, esto, son 4 años. Es muchísimo tiempo. Y entre la fase 1 y el inicio de la fase 2, más o menos es un año. Y entre la fase 2 y la fase 3, bueno, ya no decimos cuánto. Pero para que ya se pueda aprobar en su totalidad, que acaban de aprobar Moderna, es la primera vacuna que han aprobado la FDA para su comercialización y su venta, que acaba de ocurrir ayer o antier, no recuerdo bien. Hoy estamos a 2 de febrero de 2022. En un escenario no COVID, en un escenario que no sería tan urgente, perdón, tardaría aproximadamente llegar a ese punto que se llegó antier o ayer con la vacuna Moderna, tardaremos hasta 2033, o sea, más de 10 años, 13 años, muchísimo tiempo. ¿Qué ha pasado con esto de la pandemia? ¿Qué ha pasado con el desarrollo de las vacunas? Bueno, todo esto se contrajo y en menos de un año se ha llegado con éxito a la fase 3. La fase 3 es una fase todavía en donde no está aprobada una vacuna. Todas las vacunas que nos han puesto a nosotros, Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, todas, no son vacunas aprobadas. Son vacunas de uso de emergencia. Son vacunas seguras. Que sean de uso de emergencia no quiere decir que no funcionen. No quiere decir que no sean seguras. Pero hay componentes socioeconómicos muy importantes que aceleran y contraen el tiempo para desarrollar una vacuna. El interés económico, qué países están afectados. Voy a decir algo que va a sonar muy dramático, pero no es lo mismo que afecte a Europa, por ejemplo, que afecte a Estados Unidos de Norteamérica, a que afecte un país africano. No es lo mismo, no hay un mismo interés, hay una desigualdad ahí en el interés. Y una parte de la que me voy a enfocar, porque es de lo que sé de esto, de geopolítica, no sé casi nada, pero de las muertes y dispersión sí. Y vamos a ver que hay una relación muy fuerte entre la dispersión y qué tan preocupante puede ser una enfermedad. Hay dos conceptos que debemos comenzar a enfocarnos un poquito más o a tenerlos más presentes, que es la letalidad y la transmisibilidad. Ahorita con Omicron, la variante Omicron y un sublinaje o un linaje nuevo, el BA.2, se ha observado que hay una transmisibilidad muy alta y hay una letalidad comparado con otras variantes. No quiere decir que no haya, pero hay una letalidad menor.
porque hay enfermedades que son muy letales, pero poco transmitibles. Lo dice este parrafito. Si hay una enfermedad letal que te mata en 2 días o 3 días, pues no te va a dar chance de ir a tomar un avión y volar de Europa a Estados Unidos. Te va a matar antes de que incluso puedas salir de tu casa. Te vas a empezar a sentir mal, te vas a empezar a sentir débil y eventualmente pues vas a morir y no vas a tener chance de tener contacto con muchas personas. Pero si es una enfermedad, digamos, como al inicio de la pandemia, que no voy a decir el nombre, un cierto médico dijo que no había de qué preocuparse porque era una enfermedad que no mataba gente. Hoy tenemos más de 300,000 muertos en nuestro país y que no había de qué preocuparse. ¿Por qué? Pues porque la letalidad era muy baja para esta enfermedad. Y esto va cambiando a través del tiempo, conforme el virus va evolucionando. No olvidemos que esto es un fenómeno principalmente biológico que impacta en sectores económicos, que impacta en sectores sociales, pero es un fenómeno biológico. Los virus evolucionan también. Y quiero que veamos estos cuadritos de aquí al lado y veamos cómo está la proporción entre infectados y muertes del el coronavirus que nos está afectando, el SARS-CoV-1 o el SARS que no creó una pandemia de como la conocemos ahora, pero que fue detectado en el 2003, de MERS, que todos estos son coronavirus. No es poco común no ver coronavirus en mamíferos, comparados con el ébola. Vean que es evidente que el ébola, que se detectó por primera vez en poblaciones cerca del río Ébola en África, vean cómo la cantidad de infecciones es muy alta y la cantidad de muertes también es muy alta. Si lo comparamos con el coronavirus, el SARS-CoV-2 que nos está afectando, vean cuántas infecciones hay y cuántas muertes hay. Estamos hablando de que es un coronavirus que ahí tiene una transmisión medianamente alta o una transmisión medianamente rápida y la proporción de muertes es baja. Hoy, en realidad, la variante Omicron tiene una R0, una tasa de dispersión muy alta, muy alta. Ya no es como lo conocimos a inicios del 2020, ya cambió totalmente la letalidad y la transmisibilidad, lo cual puede llegar a ser una esperanza en que ya la enfermedad está logrando un nivel de adaptación ecológica donde ya se va a volver endémico el virus. Bien, ahora sí a lo que vamos de las vacunas. Yo le puse este título de una carrera casi esquizofrénica por una vacuna, porque no he revisado si hay actualizaciones en la cantidad de vacunas. Pero vamos a ver la cantidad de vacunas que se han desarrollado para combatir coronavirus. Bueno, con estrellitas azules están señaladas aquellas vacunas que han sido desarrolladas en instituciones públicas y privadas dentro de Europa, no necesariamente la Unión Europea, pero sí en Europa. Bueno, veamos en el SARS-CoV-1, como no culminó en una pandemia, pues hay dos vacunas que se desarrollaron y que llegaron a fase 1 y ahí murieron. Sinovac, que es una de las marcas de los grupos que ha logrado tener una vacuna autorizada para uso de emergencia para el SARS-CoV-2. Veamos ahora otro coronavirus, el MERS, que vean que
todas las vacunas llegaron a fase 1 y algunas llegaron a fase 2, pero ahí murió el asunto. Y aquí estuvo involucrada la Universidad de Oxford en 2 vacunas. Bueno, algo que me gustaría que vean también con un poco de atención es qué tecnología están usando. Y todas estas tecnologías que están usando son tecnologías que ya se conocían muy bien para ese entonces, que sabemos que funcionan. Generalmente son virus que se recombinan, se combinan en aspectos genéticos. Y bueno, veamos cómo no pasaron de la fase 1 y 2. Ahora, vamos a ver ya las vacunas de la COVID-19. Vean que aquí todas están en fase 3. Todas llegaron muy bien y muy rápidamente a fase 3. Y las tecnologías que se están usando con mucho éxito ahora es el RNA mensajero. El RNA mensajero. Una tecnología que vino a revolucionar muchas cosas y es el futuro de las vacunas. Y se siguen usando algunas virus recombinantes, perdón, este también es RNA mensajero. Y pues hay 2 instituciones involucradas, la Universidad de Oxford y una institución que está en Europa, BioNTech, está en Alemania, si no me equivoco. Y bueno, han tenido muchísimo éxito estas vacunas de nueva tecnología de RNA. Todas estas en fase 3. Novavax, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, todas. Estas son más vacunas todavía. Vean la importancia y el dinero que se metió para decir, vamos, necesitamos vacunas, necesitamos protección. Bueno, fase 3, fase 3, fase 3, fase 3, fase 2, fase 2. Vean, vean, vean. Muchas vacunas obviamente se quedaron en el camino. No lograron superar la rigurosidad de cada una de las pruebas, de cada una de las fases. Y muchas las conocemos. Esta es la Sputnik, esta es la Janssen, inicialmente de una dosis, Sinovac, CureVac, la de Sanofi Pasteur, que no triunfó, la de todas las que están en estrellitas, están involucradas en instituciones europeas. Vean cómo hay prácticamente 3 frentes para desarrollar la vacuna. Uno, China, por su gran interés y su gran potencial eh, eh, biotecnológico, inversión en ciencia. Europa, estando o no en la Unión Europea, en general en Europa, y Estados Unidos de Norteamérica, en coordinación ahí de instituciones de otros países. Aquí se rompen las fronteras. Ahora sí que el que lo sepa hacer, no me va a interesar si hay una separación de miles de kilómetros, yo voy a colaborar. Y hay muchos casos de colaboración científica y biotecnológica en este sentido. Y es muy importante la presencia de Europa en este desarrollo de vacunas. Y hay más vacunas todavía. O sea, vean qué esquizofrénica es la búsqueda de una vacuna. Y muchas están ya utilizando RNAs mensajeros, esta nueva tecnología que, bueno, tiene muchos años atrás de investigación, muchísimos años de investigación. Algo que no entienden los gobiernos es que la ciencia no te va a producir necesariamente un resultado inmediato. Necesita pasar tiempo, necesita pasar procesos sociológicos muy complicados. Pero bueno, eso es otra discusión. RNA, hay muchas nuevas tecnologías. Bueno, ahora vamos a contrastar rápidamente con el ébola. Ya habíamos visto aquí atrás lo dramático que era. El ébola te infectaba con facilidad y aparte te mataba con facilidad. ¿Cuántas vacunas hay
contra el ébola, contrastando. 2, Ervebo y Sabdeno. Y están aprobadas, existe la vacuna para la venta y hay una en fase 3, o sea, 3 vacunas. ¿Cuántas hay del coronavirus? Me atrevería a decir que al menos 10 que se están usando en todo el mundo. Al menos, puede ser que sean más. ¿Por qué no hay tanto interés en el ébola? Bueno, porque los países afectados son África. Son de África. Apenas llegaron unos cuantos casos a Estados Unidos, lo lograron contener. Y en algunos países europeos llegaron. Se dan cuenta que hay un contraste muy grande en el interés y eso se debe mucho a la biología del patógeno. No va a dispersar tanto porque te va a matar muy rápido. Bueno, prácticamente acortamos 5 años en el desarrollo, desde el inicio de la investigación y el desarrollo de una vacuna, bueno, de las muchas vacunas que existen. Y uno podrá decir, bueno, si yo tengo la oportunidad de vacunarme con Pfizer o con Moderna o con AstraZeneca, en lugar de vacunarme con Johnson & Johnson, Janssen, o con Sinovac o con CanSino mismo, porque se ha visto que tienen estos números que a veces no comprendemos qué significan. Yo considero, es una opinión muy particular, que lo más importante es esto, que todas las vacunas tienen una probabilidad muy baja, perdón, muy alta, de que te eviten llegar al hospital y que te mueras. Podrán no prevenir infecciones, porque es muy complicada la biología de un coronavirus en ese sentido. Podrán no evitar que te den síntomas un poco moderados, que estés en cama algunos días por la fiebre o por algunos malestares, pero hay una gran diferencia entre que te vacunes y no te vacunes. Y eso creo que es el mensaje más importante en la vacunación. Y para terminar ya prácticamente esta exposición, vamos a comparar estos números que son los porcentajes de efectividad entre vacunas de gripe que nos ponemos, de influenza, que nos ponemos todos los años el refuerzo, comparado con las de COVID-19. Sputnik, Moderna y Pfizer. Estos números nos dicen mucho. Son muy buenas vacunas. Y comparemos con estos números de las influencias estacionales. 60, 45, 19 de efectividad. Se dan cuenta que en realidad las vacunas que se han logrado desarrollar en un tiempo récord contra el coronavirus son excelentes. Y no debemos menospreciar a ninguna vacuna independientemente de dónde se haya desarrollado. Mientras no estemos conscientes que la invasión a ecosistemas, a sistemas biológicos, la explotación, el tráfico de animales, no esté controlado, no esté regulado y no sea monitoreado, vamos a seguir teniendo este ciclo vicioso en donde se van a producir eventos de zoonosis, brincos de enfermedades de animales al ser humano. Y muchas con potencial epidémico y pandémico. Esto también hay que tenerlo muy presente. Como conclusiones, ya vimos que no es tan fácil
y no es tan rápido desarrollar una vacuna, pero cuando hay intereses económicos y políticos, esto se puede volver una cuestión de seguridad nacional, una cuestión de prioridad de un Estado o una organización supranacional, por ejemplo. Entonces es muy complicado y muy complejo que también ahí entre el aspecto geopolítico y social. Los efectos negativos de las vacunas, que todas son seguras, si no fueran seguras no pasarían las fases 1, 2 y 3. Son verdaderamente mínimos comparados con las consecuencias de no vacunarte. Te vacunas y te puede dar un poco de fiebre, un poco de malestar, de cuerpo cortado, pero es porque se está estimulando tu cuerpo, tu organismo, para prepararse por si llega el agente que sí es potencialmente infeccioso. No hay vacuna mala o buena. Es la mejor. La mejor es la que te puedes poner. Y quiero cerrar esta presentación con una frase de Jonas Salk, que fue el inventor de la vacuna contra la polio, que salvó vidas, millones de vidas en niños. Le preguntaron que si pensaba, o cuándo más bien creo que era, le preguntaron cuándo pensaba patentar la vacuna contra la polio. Y él respondió de una manera muy humana, de que pues no hay patente. ¿A poco se puede patentar el sol? Y yo creo que eso nos ayuda también a reflexionar sobre la importancia de no mantener esta comercialización que lamentablemente está comenzando a ocurrir con estas vacunas. Gracias por su atención y nos vemos pronto.